Trump sentencia a Maduro: no habrá guerra en Venezuela, pero advierte que sus días están contados y lo señala como amenaza global. Chavismo activa el control total, revive padrinos y madrinas para vigilar a sus gobernadores, pese a dominar el mapa político. Ahora contra México. Estados Unidos prepara ataques contra los cárteles de la droga. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco y hoy 3 de noviembre estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. Ultimátum político, cerco judicial y naval. Estados Unidos sube la presión al máximo contra Maduro. Trump descarta una guerra, pero sentencia el fin de su régimen, mientras el director de contraterrorismo lo criminaliza como amenaza global y crece la presión en aguas del Caribe. Nos cuenta Catherine García. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como improbable una guerra con Venezuela, pero vaticina el fin del régimen chavista en una postura que ejerce una intensa presión política. Are we going to war against Venezuela? I doubt it. I don't think so, but they've been treating us very badly, not only on drugs. They've dumped hundreds of thousands of people into our country. On Venezuela in particular, are Maduro's days as president numbered? I would say, yeah. I think so, yeah. And this issue of potential land strikes in Venezuela, is that true? I don't tell you that. I mean, I'm not saying it's true or untrue, but I wouldn't. Why would I we wouldn't do be it? inclined to say that I would do that, but because I don't talk to a reporter about whether or not I'm going to strike. Mientras tanto, el director de contraterrorismo de Estados Unidos, Sebastián Gorka, mantiene las delicadas acusaciones contra Nicolás Maduro, elevando la disputa de un conflicto político a una cuestión de seguridad global al reiterar los vínculos del régimen con amenazas transnacionales. Or the connections of that regime, the Maduro regime, to other bad actors, other states, other nations who, for example, have been plotting to target members of this administration, including the president. Iran's tentacles into this hemisphere go straight through Caracas and Venezuela. So yes, drugs primarily, the safety of Americans, but it is far more complicated than that because it involves regimes that are antithetical to America at their core. Asimismo, el componente militar mantiene la tensión tras el despliegue del buque anfibio US Fort Lauderdale y del portaaviones US Gerald Ford, que partieron hacia el Mar Caribe. Pero en contraste, la Unión Europea evitó valorar la escalada, manteniendo una distancia cautelosa para preservar su rol como posible mediador en negociaciones que podrían presentarse ante los acontecimientos que engloban la geopolítica del hemisferio sur del mundo. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. La ofensiva militar ya está en marcha, pero sin guerra declarada. ¿Hasta dónde llegará Estados Unidos antes de que todo explote? ¿Crees que Venezuela enfrenta una amenaza súbita? Te leemos. Amenaza súbita no, la amenaza está haciendo desastres desde hace 27 años. Venezuela no está amenazada. El amenazado es el régimen narco. No enfrenta una amenaza súbita, se busca a los cabecillas de una guarida de narcos. Venezuela no es la que está recibiendo una amenaza súbita, sino estas mafias y cárteles. 3 meses después de los comicios regionales que dieron al chavismo el dominio de casi todas las gobernaciones, Nicolás Maduro designó nuevos madrinas y padrinos estadales, una figura que se creía superada y que refuerza la centralización del poder bajo el argumento de mejorar la gestión de servicios públicos. Juliana Palmar con el informe. Tras las elecciones del 27 de julio, el Partido Socialista Unido de Venezuela obtuvo 23 de las 24 gobernaciones y 285 alcaldías. Pese a ese dominio político, el líder del chavismo, Nicolás Maduro, anunció la reactivación del sistema de padrinos estatales, compuesto en su mayoría por ministros, con la tarea de articular respuestas mediante el llamado 1x10 del buen gobierno. Hizo una jornada histórica, como son todas las jornadas, del movimiento comunal en Venezuela y que han cobrado una fuerza extraordinaria de
las asambleas en todos los circuitos comunales de nuestro país. 5.336 circuitos comunales en asamblea presentando sus proyectos y además tomando decisiones, porque aquí quien toma las decisiones es el pueblo, y el pueblo en la organización comunal lleva la bandera a la hora de la toma de las decisiones. Democracia participativa y protagónica. Lo demás tenemos que cumplir las órdenes que nos den. En paralelo, el gobierno impulsa asambleas en los más de 5.000 circuitos comunales del país, donde se discuten proyectos locales y la organización de milicias comunitarias. Según el plan oficial, cada circuito deberá contar entre 1 y 4 centros electorales, en lo que los analistas interpretan como un avance del poder comunal sobre las estructuras institucionales tradicionales. Y bueno, ustedes saben que el presidente convocó para el día 23 de noviembre la consulta popular para los presupuestos y los proyectos que nuestras comunas presentan. Ese día es la cuarta del año, sí. Cuarta del año. Cuarta consulta y cobra fuerza, pues. Cobra fuerza en este momento, cobra mucha fuerza en este momento, porque recuerden que la última elección que está establecida aquí en la Constitución se hizo hace poco. Mientras los ministros asumen funciones regionales que debilitan la autonomía de los gobernadores, las bases organizadas bajo el 1x10 del buen gobierno y las milicias comunales avanzan como mecanismos paralelos de gestión y movilización, consolidando un modelo donde el poder civil y político quedan subordinados directamente a Miraflores. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. La Guardia Costera de Estados Unidos interceptó una embarcación con 103 migrantes hacinados y en condiciones muy vulnerables. Estas personas iban con la intención de entrar al país norteamericano, huyendo de la tragedia de sus países. Sin embargo, la política del gobierno de Donald Trump es implacable contra la migración ilegal, mientras los venezolanos siguen liderando las cifras de petición de asilo, buscando no ser devueltos a lo que califican como el infierno socialista de Maduro. Y que frías con el informe. La Guardia Costera de los Estados Unidos ha visto una pequeña lancha sobrecargada con 103 migrantes, la mayoría provenientes del caótico Haití. El operativo se hizo en aguas del Mar Caribe, un poco lejos de costas norteamericanas, lo que deja muy clara la actitud del gobierno contra la migración ilegal. Pero, mientras que por tierra y mar se cierran los caminos para el desplazamiento más vulnerable, las oficinas de asilo revientan. La nacionalidad venezolana encabezó las solicitudes de asilo durante 2024 y el mismo panorama pudiera repetirse en este 2025, de acuerdo con un informe de la OCDE. Ante el endurecimiento de las políticas del gobierno de Donald Trump hacia los extranjeros sin una permanencia legal, miles buscan un camino y una solución para no regresar a lo que definen como un infierno social, económico y político en sus países. En la medida en que las causas de la crisis venezolana no han sido resueltas, estas siguen siendo un elemento que tiende a que las personas tomen la decisión de movilizarse. En este caso, especialmente las causas políticas y económicas de la crisis, y en la medida en que no parece haber una solución de corto plazo en estos elementos, pues obviamente eso significaría un incremento, un posible incremento en el número de solicitudes. Entonces, en este contexto, pues parece perfectamente razonable que frente a una nueva agudización de los elementos críticos en el contexto venezolano, puedan nuevamente presentarse picos de solicitudes de protección internacional y de movilidad de personas de nacionalidad venezolana. Aún si los detienen en las embarcaciones, así les cierren las fronteras, así ya estando a salvo les eliminen los estatus migratorios, millones de personas seguirán buscando salir de sus países en crisis, buscando un mejor futuro para ellos y sus familias. No es una opinión, son datos e investigaciones que revelan una complicada realidad que no se puede tapar con un dedo represivo. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela.
Crece el escándalo en torno al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. La DEA habría seguido la pista de cuentas y dinero vinculados al régimen de Nicolás Maduro en una investigación internacional que podría destapar una red de corrupción con ramificaciones políticas en Europa. Aquí los detalles con María José Prado. El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero vuelve a estar en el centro de la polémica. Según reveló el Diario de las Américas, la Agencia Antidroga de Estados Unidos, la DEA, habría localizado cuentas y dinero presuntamente vinculados al exmandatario en una investigación que rastrea fondos provenientes del régimen de Nicolás Maduro. Zapatero ha estado de alguna forma incidiendo en la política nacional venezolana, intentando usar un prestigio que no tiene para establecer mesas de diálogo, acercamientos, negociaciones y propuestas que en fin de cuentas lo que hacen es ayudar o apuntalar al gobierno del señor Maduro. Las pesquisas coordinadas con el Banco de España y la Guardia Civil siguen el rastro de transferencias que habrían salido de empresas estatales venezolanas hacia paraísos fiscales en Suiza, Panamá, Andorra, Portugal y España. Según el informe, los pagos serían regulares y tendrían origen directo en Caracas. No es la primera vez que el exmandatario socialista aparece ligado al régimen venezolano. En los últimos años se le ha visto actuar como mediador de Maduro, incluso en reuniones privadas con empresarios investigados y familiares del dictador. Hay investigaciones sobre el tema de los recursos económicos que pudo haber recibido ese señor Rodríguez Zapatero por parte del gobierno de Maduro, y en España se está investigando eso junto con otras cosas de la relación del señor Rodríguez Zapatero con el régimen de Nicolás Maduro. Mientras Washington sigue de cerca las revelaciones, la figura de Zapatero se hunde más en la sombra del chavismo, entre sospechas de corrupción, cuentas ocultas y una investigación internacional que promete sacudir a la política europea. Revisemos ahora lo que es noticia en materia internacional, según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: un año después de la devastadora Dana, renuncia el presidente de la Comunidad de Valencia. El presidente valenciano Carlos Mazón renunció un año después de la Dana que dejó 229 muertos en Valencia. Admitió errores y dijo que ya no puede más. Su gestión fue criticada por el retraso en alertar a la población y fue increpado por familiares de las víctimas. La polémica creció al saberse que durante la tragedia Mazón estuvo 6 horas ausente, almorzando con una periodista, quien declara hoy ante la jueza que investiga el caso. Mazón seguirá como diputado regional sin convocar elecciones anticipadas. Estados Unidos planea ataques contra cárteles de la droga en territorio de México, reveló NBC. Estados Unidos planea ataques contra los cárteles de la droga en territorio mexicano, según reveló NBC. El gobierno de Donald Trump evalúa desplegar tropas, agentes de inteligencia y drones para destruir laboratorios y eliminar a líderes del narcotráfico en una operación encubierta bajo el título 50. La misión, aún en debate entre la Casa Blanca y el Pentágono, incluiría fuerzas especiales y la CIA y se mantendría en secreto. Washington afirma que no busca desafiar al gobierno de Claudia Sheinbaum, sino reforzar su ofensiva contra los cárteles ya declarados como organizaciones terroristas. Los venezolanos ante la eliminación del TPS. El 7 de noviembre lo pierdo todo. El 7 de noviembre, más de 250,000 venezolanos en Estados Unidos podrían perderlo todo: su permiso de trabajo, su licencia de conducir y su estatus legal. Son beneficiarios del estatus de protección temporal o TPS que Donald Trump decidió eliminar tras regresar
llegar a la Casa Blanca. La medida deja a más de 600.000 venezolanos en riesgo de deportación, pese a que un tribunal federal había calificado esa decisión como ilegal y arbitraria. Cientos de personas protestaron y exigieron justicia este domingo por el asesinato de un alcalde la noche anterior durante un evento público en Michoacán, un estado del oeste de México golpeado por el narcotráfico. Protestas en el estado mexicano de Michoacán tras el asesinato de un alcalde. Carlos Manzo, que gobernaba Uruapan desde septiembre de 2024, fue baleado el sábado durante un evento del Día de Muertos, pese a que contaba con protección oficial desde diciembre del año pasado. El alcalde, que patrullaba las calles del municipio con chaleco antibalas, denunciaba constantemente, tanto en entrevistas como en sus redes sociales, la situación de violencia del narcotráfico que había en el lugar. En Morelia, capital de Michoacán, decenas de personas protestaron y acusaron de inacción al gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya. Algunos ingresaron al Palacio de Gobierno del estado en esa misma ciudad, donde causaron destrozos. El secretario de Seguridad Pública Federal dijo que Manzo contaba con protección asignada desde diciembre pasado y que en mayo de este año hubo un reforzamiento adicional. En septiembre, Manzo había pedido apoyo del gobierno federal en el municipio, declarando que no quería ser un alcalde asesinado más que se encuentre en la estadística. En Michoacán operan bandas narcotraficantes como el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación y la Nueva Familia Michoacana, designadas en febrero como organizaciones terroristas extranjeras por Estados Unidos. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Y como siempre les recuerdo, seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.